otra vez, ¿eh? Entonces, bueno, volvemos a empezar. Doy las gracias a todos los participantes, a todos los que nos acompañáis esta mañana. Volvemos a una semana más a tener un webinar. Las instrucciones son como hemos venido haciendo hasta ahora. Por favor, los micros, las cámaras. Y lo que sí que vamos a utilizar es el chat para ir haciendo preguntas a nuestra ponente, que hoy es Eva. Yo soy Inma Arjona, la manager de HR de Synergy, donde llevamos todo lo que es desarrollo, consultoría y selección para más intermedios, especialistas y directivos. Hoy nos acompaña Eva, una de nuestras consultoras y compañeras en SNU. Eva tiene muchos años de experiencia, es una de nuestras consultoras expertas en el tema que nos va a explicar hoy, el tema de assessment. Y hoy además lo que hemos querido es darle una vuelta, ¿no? Los tiempos en los que estamos, pues evidentemente los assessments presenciales se hacen difíciles, pero vamos a ver que es posible hacer un assessment online. No solo eso, sino que además Eva nos va a explicar cuál es el proceso, cuándo lo utilizamos, para que pues, vosotros que sois seguramente o bien candidatos o bien empresas, sabéis cuándo podemos utilizarlo. Así que yo, Eva, te paso la palabra, vamos a ir haciéndote preguntas y esperamos que sea lo más interactivo posible. Y cuando quieras. Perfecto, pues gracias Isma. Buenos días a todos y a todas. Como os ha comentado Inma, mi nombre es Eva Sanz. Soy psicóloga, especialista en psicología de las organizaciones y formo parte del equipo de Sanyu, nuestra consultoría, desde hace ya unos añitos. Como ya sabréis, algunos de los asistentes a este webinar y como os acaba de comentar Inma Arjona, desde nuestra consultoría, entre otras áreas de desarrollo, llevamos a cabo selecciones de cargos directivos y mandos intermedios. Y muchos de estos procesos se realizan con la metodología del Assessment Center. Si la tecnología desde hace años ya no la podemos disociar de nuestro día a día, ahora más que nunca, con la situación que hemos vivido y con la que estamos viviendo, cobra mayor importancia y evidentemente en la gestión y selección de personas también ocupa un lugar relevante que va evolucionando de la mano de las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestra disposición. Por este motivo, hoy vamos a abordar los Assessment Center Online haciendo un breve recorrido de su definición, metodología, qué tipo de Assessment Center nos vamos a encontrar, cuáles son los ejercicios propuestos en este proceso y finalmente hablaremos de la evaluación y la discusión de los resultados. El objetivo de hoy es que nos podamos llevar herramientas útiles, tanto si somos una organización que está pensando en llevar a cabo un proceso de Assessment Center online, como si somos una persona que va a participar como candidato o como candidata. Por este motivo, os voy a pedir mucha participación. Os voy a pedir participación mediante reflexiones y pequeños ejercicios que os voy a proponer para que en base a vuestras aportaciones, a vuestras dudas y preguntas, podamos construir este espacio que yo pretendo que sea de conocimiento compartido. Bien, vamos a empezar a definir en primer lugar qué es el Assessment Center. El Assessment Center es una metodología que nos permite observar de forma eficaz las competencias que tiene una persona con respecto a una posición determinada. Cuando hablamos de competencias, no solo nos referimos a los conocimientos técnicos de un perfil, sino también a aquellas que forman parte del ADN de la persona, es decir, sus competencias personales, que son las que podemos observar, por ejemplo, pues en sus conductas colaborativas o mediante el grado de escucha que tenga esta persona o en su capacidad para adaptarse a lo inesperado, a su alegría
o incluso a algo que me gustaría que supierais que cada día es más valorado en todas las organizaciones, que es a su afectividad. Si sus comportamientos nos hablan de una persona con inteligencia emocional y capacidad para relacionarse con los demás de manera afectiva y cercana. ¿Cómo vamos a observar y medir estas competencias? Pues lo vamos a hacer a través de dinámicas grupales o ejercicios individuales, dependerá del caso, dependerá de qué es lo que nos solicite nuestro cliente, pero en cualquier caso que reproduzcan lo más próximo posible situaciones en las que se va a encontrar una persona en el desempeño de sus funciones en un puesto determinado. Y por otro lado, aquellas que se pueda encontrar en el contexto cultural de la organización, que ya lo desarrollaremos más adelante, pero veréis que estas cada vez son más valiosas. En un assessment online utilizaremos herramientas digitales, de las que os hablaré más tarde, que nos permitan llevar a cabo estas dinámicas y que nos permitan medir, por supuesto, las competencias que os acabo de mencionar. Y llegados a este punto, quiero lanzaros la primera pregunta para que podamos entender mejor la metodología de un Assessment Center. Me gustaría que pensarais en qué competencias creéis que son las más valoradas hoy en día en la mayoría de las organizaciones. Fijaros que no os hablo de un perfil concreto, que no os estoy hablando de un proyecto concreto, sino de aquellas competencias profesionales o personales que consideréis que a día de hoy son fundamentales a la hora de desarrollar nuestro trabajo. Os voy a dejar un par de minutos para que penséis, para que hagáis vuestras aportaciones en el chat, o si alguien lo prefiere, que nos pida que le activemos el micro y también nos lo puede comunicar con la voz. Mientras os dejo estos 2 minutos, luego vemos a ver qué aportaciones tenemos, sí que me gustaría comentaros que generalmente nosotros trabajamos con 3 tipos de assessment. Son los más solicitados, son los que más nos solicitan nuestros clientes y también de cómo los adaptamos a un entorno digital. El primero de todos es el que os he mencionado al inicio, es el assessment de selección. Otro de los assessment center que se nos solicita con bastante frecuencia es el de promoción interna. En este caso, lo que vamos a evaluar es el potencial de desarrollo de un grupo de personas o de una persona que ya trabaja en una organización. Analizaremos si sus capacidades pueden cumplir con las funciones que requiera la nueva posición. Solemos pensar que un assessment de promoción se da cuando alguien va a asumir una mayor responsabilidad, pero me gustaría que supierais que no siempre es así. También se producen este tipo de procesos cuando se valora la posibilidad de hacer cambios interdepartamentales. Y por último, otro de los más solicitados es el assessment corporativo o de desarrollo. En estos últimos, el objetivo se va a centrar en identificar las fortalezas y áreas de mejora de las personas que componen la organización. Dependerá también de lo que nos solicite nuestro cliente, si quiere que sean todas las personas de la organización o un grupo representativo de ellas. Lo vamos a realizar a través de psicotécnicos y entrevistas por competencias. Y una vez que tengamos analizados estos datos cuantitativos y hechas las medidas grupales, lo que haremos será diseñar una fase de acción dividida en una serie de sesiones donde mediante dinámica de grupos se trabajarán las áreas de mejora, se potenciarán las fortalezas y se tomarán decisiones de mejoras y cambios consensuados por el grupo con el que se trabaja. Antes de ver la adaptación al entorno digital, me gustaría saber si tenemos alguna aportación hecha acerca de las competencias más Sí, valoradas, Inma. Genoveva Sí. nos comenta el tema de la adaptabilidad, pero que ella piensa que personalmente el tema de la inteligencia emocional le parece básico. Y Sandra nos comenta la flexibilidad y la resiliencia, que bajo su punto de vista está muy ligada a la flexibilidad también. También nos comentan temas de autonomía, comunicación efectiva.
Susana nos dice autonomía, pero creo que es importante que los equipos de trabajo y las personas puedan trabajar de forma autónoma, siempre siguiendo las directrices de la empresa. Y Cristina nos comenta temas de comunicación efectiva, pensamiento innovador, adaptación al cambio, que hoy en día, pues evidentemente es una competencia muy bien valorada. Así es, Y así es. Juan nos habla de be connected, be passionate, be leader, be excellent. Estas competencias o estos valores me suenan mucho a una gran compañía. No sé si, Juan, perteneces a ella, pero desde luego hoy en día se están trabajando de manera, ya más una competencia como un valor, ¿no? Hay grandes empresas que están poniéndolos delante de otros comportamientos. Perfecto, muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Creo que efectivamente estáis en la línea de lo más valorado que están buscando las empresas actualmente. Ya no va a importar tanto la competencia profesional, sino todo lo que comentaba antes, todo ese ADN personal, ¿no? La inteligencia emocional que tenga una persona, el poder controlar nuestras emociones, pero también entender las de los demás, la innovación y la creatividad que comentabais a través del chat. Se necesitan nuevas maneras y procedimientos que nos conduzcan a una mayor productividad. La adaptabilidad básica, el mercado y los entornos laborales son muy fluctuantes y se nos va a exigir tener esa gran adaptabilidad a los cambios. Y por último, no lo habéis comentado, pero sí que me gustaría que lo tuvierais en cuenta. Algo que cada vez se nos solicita con más frecuencia es comprender e interrelacionar conceptos de otras disciplinas diferentes a las nuestras. En muchas organizaciones ya se está trabajando con grupos multidisciplinares, donde la suma de todos los conocimientos y las relaciones que se dan entre las diferentes disciplinas de las personas que trabajan en una misma empresa se convierten directamente en el centro de desarrollo de negocio. Esta tendencia cada vez está más presente en el mercado, cada vez se nos está demandando más y cada vez se implementa en más organizaciones. Está cambiando la cultura organizacional, se está dando paso a estos grupos multidisciplinares para dejar disuadir un poco cargos intermedios y los equipos directivos se están dedicando a desarrollo puro de negocio, mientras que el resto de la organización está volcada en poder hacer proyectos, insisto, a través de equipos multidisciplinares. Bien. A comentarte Sí, un poco, perdón. siguiendo las indicaciones que las anotaciones, ¿no?, que nos han dado los participantes, yo creo que las competencias que comentan son competencias muy transversales, es decir, ya no estamos hablando de liderazgo, ya no estamos hablando de No, gestión, ¿no? estamos hablando efectivamente, Inma, de lo que son las competencias personales. Es qué tiene esa persona en su ADN. Mira, me gustaría comentaros que hay competencias que podemos desarrollar, ¿no? Por ejemplo, una de ellas sería el liderazgo, pero hay otras que, como digo yo, ya vienen de serie. Cuando una persona tiene la capacidad de escucha, la puede desarrollar dada la sociabilización, ¿no? Pero probablemente en su entorno desde la infancia ya ha aprendido, ya ha vivido en este entorno de escucha, de respeto, de colaboración. Aunque se puedan educar, siempre nos referimos a estas competencias que ya tiene incorporada la persona por su manera de ser. La forma de ser de cada uno también viene vinculada a su historia de vida. Cada uno, yo siempre digo que cada uno es lo que ha vivido. Yo no sería la misma persona si hubiera nacido en África y me hubiera tenido que ir todos los días una hora a buscar agua, ¿no? Soy una mujer europea que ha tenido determinadas oportunidades y que eso también ha hecho que yo sea una persona determinada. Y eso es muy importante. Y cada vez más en nuestras elecciones, en las empresas, está pidiendo lo que yo siempre denomino ADN, ¿no? Que es lo que tú decías, Inma. Ya no son esas competencias conocidas, que incluso algunas ya se nos están quedando en desuso, sino aquellas que contenemos en nuestra propia personalidad, que tienen más que ver con nuestra personalidad que con el hecho de haberlas educado.
comentarte también, yo creo que Cristina nos hace un comentario que es interesante, ¿no? Y un poco ligado a lo que tú decías, este tipo de equipos que se forman multidisciplinares. Y decía, y ella Ajá, es que está de acuerdo contigo porque además estamos empezando a convivir en organizaciones hasta 3 generaciones, con lo cual eso es, y cultura emocional y laboral muy diferentes, ¿no? Entonces, crear este eso tipo es. de equipos, además, para trabajar en proyectos, es muy interesante porque cada generación creo que puede enriquecer, ¿no? Este tipo Mm, de proyectos mm, y equipos. Ujú. ujú. Estaríamos hablando de, con la aportación de nuestra asistente, de dos cosas diferentes. Una es el trabajo en equipos multidisciplinares. Esto va a significar que una persona, por ejemplo, como yo, que proviene de la disciplina de la psicología y una persona que proviene de la disciplina de la economía, probablemente en estos, probablemente no, con toda seguridad en este entorno laboral, vamos a llevar proyectos en común. Yo me dedicaré más a poder desarrollar la parte personal, por ejemplo, en este caso las competencias. Pongo un ejemplo, así rápidamente. Y otra persona que provenga de la disciplina del área financiera, pues va a ver de qué manera se puede implementar o si va a implicar algún gasto concreto. Al final, estos trabajos multidisciplinares obligan a las personas a ponerse o a interrelacionar, que en este caso, que tendría que ver la psicología con la economía, ¿no? Y es un factor fundamental que, insisto, se está poniendo cada vez más en auge, sobre todo en multinacionales que quieren centrar su negocio en las personas que trabajan en sus equipos. Muy Gracias. interesante la aportación de nuestra ponente. Muchísimas gracias. Bien, nos habíamos quedado en la manera de adaptar la metodología de cualquier assessment center a un entorno online. Todo va a depender, como os comentaba antes, de lo que nos solicite el cliente. Nos puede solicitar un proceso más sofisticado o menos sofisticado. Pero para que nos hagamos todos una idea, podemos realizarlos mediante pruebas a partir de cuestionarios y ejercicios en basket, donde los participantes no tienen que presentarse en unas instalaciones concretas ni a una hora concreta. Pueden realizarlo desde sus casas o el lugar que prefieran, y este tipo de ejercicio requieren que las personas pongan en marcha competencias como la planificación, la capacidad de organización, el liderazgo o la toma de decisiones, incluida la comunicación escrita, la delegación y la gestión del tiempo. Además, este tipo de ejercicios juega con un factor muy interesante, que es el estrés, ya que se dispone de un tiempo limitado para resolver los ejercicios. Otra manera de poder adaptar los Assessment Center a un entorno virtual es llevarlos a cabo mediante software especializados en el análisis predictivo del talento y en la gamificación. Pero a mí me gustaría lanzaros nuestra propuesta, considerando que una de las principales desventajas de las tecnologías que os acabo de mencionar es que perdemos la observación de un grupo de participantes. Entonces, la propuesta es que podamos hacer estos Assessment Center online como si estuviéramos haciendo una reunión virtual a la que últimamente estamos tan acostumbrados, y que implementemos herramientas de colaboración en línea. Después os mencionaré alguna, y mantener esa estructura como si fuera presencial, porque esto nos va a permitir ver los comportamientos de las personas en un grupo, que siempre son diferentes a sus comportamientos individuales. Entonces, como os comentaba, nuestra propuesta se basaría en hacer esta reunión a través de una plataforma digital, convocar a los candidatos y candidatas en un día y una hora concreta, donde la organización que nos solicita el servicio también está presente. E iniciamos las dinámicas diseñadas para la evaluación de competencias definidas con nuestros clientes previamente. Las herramientas online que ponemos a disposición de los participantes en nuestros procesos de Assessment Center online les van a permitir escribir,
dibujar e incluso construir gráficos y modificarlos si las dinámicas lo requieren. Todo dependerá también de la construcción que hagamos con nuestro cliente. Las dinámicas que se utilizan generalmente en estos procesos son dinámicas de discusión de grupos, por lo tanto, esta plataforma digital va a ser ideal para poderlo desarrollar. Van a ser ejercicios de análisis donde implementando estas herramientas online ellos van a poder interactuar. Serán ejercicios de presentación, podrán utilizar pizarras digitales y entrevistas simuladas. Para seguir desgranando la metodología de un Assessment Center y que os pueda servir de herramienta intuitiva a la hora de participar en uno de estos procesos, os voy a proponer otro ejercicio. Os voy a presentar 3 casos que hemos realizado desde nuestra consultoría, desde aquí, desde Sanyu, y me gustaría que me dijerais qué enfoque le ha dado el cliente. Es decir, qué tipo de competencias personales está priorizando nuestro cliente y, por tanto, cuáles van a ser las que se van a convertir en protagonistas durante nuestro proceso de Assessment Center online. Os explico 3 casos rápido, vais tomando anotaciones y, como en el caso anterior, nos podéis ir haciendo vuestras aportaciones a través del chat. El primer caso que os quiero exponer es una multinacional del sector químico, en concreto fabricación de cosméticos, que nos solicita un assessment de selección para incorporar a 10 perfiles de ingenieros de procesos. En las reuniones previas que mantenemos con ellos y en las que hacemos un análisis de necesidades, la multinacional nos marca su objetivo, que es incrementar la producción un 50% y nos solicita perfiles con 1 año de experiencia. A partir de este caso, me gustaría que fuerais haciendo aportaciones de cuáles creéis que son las competencias que van a ser protagonistas en este assessment. El segundo caso es una multinacional del sector automoción. Nos solicita un assessment de selección para un perfil de director de operaciones en una planta de 200 trabajadores. En este caso, quieren encontrar un perfil que esté acostumbrado a trabajar en un entorno altamente competitivo y exigente, pero que mantenga la esencia de una empresa familiar, donde no todo tiene un método ni todo está estandarizado. No le importa tanto la titulación que vaya a tener esta persona, sino la experiencia que aporte en la posición. Y el tercer caso es un Assessment Center corporativo que nos solicita una pyme de 50 trabajadores del sector metalúrgico, donde participa el equipo directivo y los mandos intermedios, y su objetivo es que toda la organización entienda que el conocimiento más valioso del que disponen para su producción sea la calidad para que la producción incremente su calidad, sea que se considere que el conocimiento parte de abajo arriba. Es decir, que los operarios tienen que ser considerados como la primera fuente de conocimiento para poder hacer modificaciones en la producción e incrementar sus ventas. Si os parece bien, vamos a hacer como en el ejercicio que os he propuesto anteriormente. Os dejo unos minutos para que podáis ir haciendo vuestras aportaciones y seguimos avanzando para comentar qué ventajas nos aporta un Assessment Center con respecto a un proceso de selección clásico. Bien, una de las ventajas es la posibilidad de evaluar a varias personas simultáneamente. Además, el hecho de que puedan asistir como observadores a las sesiones online los responsables de la empresa que trabajan con las personas seleccionadas permite tener de primera mano información del proceso y de la ejecución del participante. Como os comentaba al inicio, un Assessment Center, además de desarrollarse en grupo, tiene una parte individual de pasación de pruebas psicométricas y entrevistas por competencias. De este modo, se obtiene información
más confiable del posible éxito de los participantes al conocer sus tendencias naturales en la información que nos van a aportar los test y las habilidades mostradas, en la entrevista por competencias y todo ello conjugándolo con la observación en la simulación de situaciones, como decíamos antes, que se asemejen lo más posible a lo que se vaya a encontrar esta persona en el entorno laboral. Tanto la parte de reclutamiento como la pasación de los test y las entrevistas por competencias, desde hace varios años también la realizamos de forma online. Todos los consultores y consultoras de S&U somos headhunters, disponemos de pruebas psicométricas que se realizan online y cada vez con más frecuencia y en estos momentos de forma obligada, las entrevistas con las personas que postulan a nuestros procesos se realizan mediante videoconferencia, evitando de este modo pues, traslados innecesarios y ahorrando en tiempo de coordinación y entrevistas. De esta manera, ¿qué hacemos? Pues conseguimos optimizar los procedimientos y continuar avanzando al lado de la tecnología. En cuanto a la entrevista por competencias, para que podáis sentiros más cómodos cuando os enfrentéis a ellas, deciros que del mismo modo que un proceso de Assessment Center, lo que pretende es predecir qué comportamiento tendrá una persona en una situación concreta. Pero antes de continuar y adentrarnos en lo que sería la selección por competencias, sí que me gustaría saber de nuevo si tenemos aportaciones a las preguntas de los casos que habíamos planteado. Sí, Eva, Dime. vamos a dejarles un minutito menos para que nos puedan contestar, porque la verdad es que creo que están más pendientes de lo que les estás explicando. Entonces, es normal, ¿eh? Hemos tenido una única competencia por parte de una persona que nos decía orientación a resultado. Sí. Cuando estabas comentando la parte de la multinacional del assessment de selección, del director de operaciones, pero no hemos tenido más aportaciones posiblemente porque estaban más pendientes de ello. Entonces, vamos a dar un minutito y si quieres, repasamos los tres escenarios, ¿vale? El multinacional químico, ¿verdad? Es química. Exactamente. Los tres escenarios que se plantean es una multinacional del sector químico, como decía antes, en concreto fabricación de cosméticos, que nos solicita un assessment de selección para incorporar a 10 perfiles de ingenieros de procesos. Una de las claves es que las reuniones previas que mantenemos con ellos y en las que hacemos un análisis de sus necesidades, la multinacional nos marca su objetivo, que es incrementar la producción un 50% y nos solicita perfiles con un año de experiencia. Para refrescar también el segundo caso, es también una multinacional del sector automoción que nos solicita otro assessment de selección para un perfil de director de operaciones en una planta de 200 trabajadores. En este caso, lo que quieren es encontrar un perfil que esté acostumbrado a trabajar en un entorno altamente competitivo y exigente, pero que mantenga la esencia de la dinámica de grupo de empresas familiares, donde no todo tiene un método ni todo está estandarizado. No le importa tanto a nuestro cliente la titulación de la persona, sino la experiencia en la posición. Y el último caso que planteábamos era un assessment corporativo que nos solicita una pyme de 50 trabajadores del sector metalúrgico, donde participa el equipo directivo y los mandos intermedios. Su objetivo es que toda la organización entienda que el conocimiento más valioso del que disponen para que su producción sea de calidad y se incremente es que el conocimiento parte de abajo arriba. Es decir, que los operarios tienen que ser considerados como la primera fuente de conocimiento para poder hacer modificaciones en la producción e incrementar sus ventas. Vale, en este caso, Eva, y para aclararlo un poco, o sea, estamos hablando que al final un assessment no deja de ser una herramienta para evaluar, ¿vale? Diferentes objetivos. Y aquí nos pones tres escenarios, ¿no?
Eso es. El tercer escenario, ¿qué es lo que están evaluando exactamente? Porque aquí, ¿quién están evaluando? Aquí lo que estamos haciendo nosotros, lo que hemos hecho nosotros, nuestra experiencia era evaluar, como he explicado al inicio, el talento de un grupo representativo de la organización. Por refrescar un poco la presentación que os he hecho al principio, explicábamos que hay 3 tipos de assessments más solicitados, que uno de ellos era el corporativo y el tercer caso que presentamos, es un assessment corporativo donde lo que se hace es evaluar las fortalezas que tiene un grupo representativo de una organización o toda ella, dependerá de la solicitud del cliente. Se analizan cuáles son sus fortalezas, también se analizan cuáles son sus áreas de mejora y a partir de aquí lo que se hace es trazar una serie de sesiones para fortalecer las áreas de mejoras, fortalecer también esas áreas en las que ya destacan y a partir de aquí establecer procedimientos de cambio que vayan hacia donde la empresa quiere ir. En este caso, no quiero deciros hacia dónde quería ir, porque de eso se trata el ejercicio y las aportaciones vuestras. Me gustaría que intuyerais qué va a ser lo primordial para esa organización, qué competencias quiere encontrar o desarrollar en sus equipos para poder conseguir lo que os he comentado, que el conocimiento parta de abajo arriba, que el conocimiento que tienen los operarios finalmente acaben llegando al equipo directivo y se puedan implementar todos los cambios que proponen. También, por daros alguna pista, me gustaría que pensarais en este caso dónde está el error, dónde hay un fallo y cuando hablo de fallo ya pensamos inmediatamente en competencia para que esta información no fluya de abajo arriba. Vale, te voy a dar el feedback de los comentarios, ¿vale? Sobre la primera situación del ingeniero de procesos en la multinacional química, las competencias que nos comentan que deberían de buscar serían un claro enfoque a resultados, que cuestione el status quo, si aspira siempre a mejorar las cosas continuamente y esfuerzo en superar las expectativas. Después otra persona nos habla de planificación, orientación a resultados y resolución de problemas. Otra persona nos habla de orientación al logro. ¿Vale? Y en cuanto al segundo escenario, hablamos de, a ver, vale, hablamos de liderar con responsabilidad, transmitir una visión clara y motivar a los equipos a alcanzar las metas y desarrollar a las personas, visión de negocio y visión estratégica fundamental para el aumento de ventas, organización y planificación, y ya. Y en el tercer escenario estamos hablando de comunicación efectiva, confianza, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje, adaptación, comunicación efectiva, bidireccional y transversal, escucha activa y que muestra empatía y comprensión y decir las cosas como son, escuchar a los demás, actitud positiva, hacer las cosas que pasen aunque haya obstáculos, promover el cambio. Genoveva nos dice la peor situación es el segundo escenario. ¿Cómo, perdón? Dice Sí. la peor situación es el segundo escenario. Sí, evidentemente, y sobre todo porque aquí estamos ante una situación que estoy segura que habéis intuido, de un cambio cultural muy importante. Queremos a un perfil que pueda gestionar una multinacional sin dejar de lado el funcionamiento de una empresa familiar. Evidentemente estamos en un proceso de cambio cultural donde me ha gustado lo de liderar con responsabilidad. Seguramente podríamos dedicar otro webinar a lo que es el liderazgo, a los nuevos liderazgos, a la responsabilidad, pero bueno, las aportaciones realmente me han gustado mucho, han sido muy intuitivas y habéis acertado. En cualquier caso, en el primer caso sí que añadiría, porque tenéis una pista importante,
que al pedirnos un perfil junior, también lo que la empresa está pretendiendo es hacer a esos profesionales a su manera y buscando muchísima capacidad de aprendizaje. Al final, con un perfil junior es mucho más fácil poderle educar en una cultura que no con una persona ya más senior, que tiene más experiencia, que eso no quiere decir que sea mejor ni peor, simplemente diferente, pero si el objetivo es aumentar la producción un 50%, apostar por perfiles juniors que tengan mucha capacidad de aprendizaje y que, por supuesto, tengan orientación a los resultados, va a ser básico. Pues continuamos adelante. Nos habíamos quedado un poco en la introducción de la entrevista por competencias. Os estaba dando algunos tips para que os pudierais sentir más cómodos cuando os enfrentarais a ella. Y os comentaba que del mismo modo que los Assessment Center, este tipo de entrevistas lo que intentan es predecir el comportamiento que tendrá una persona en una situación concreta. Por tanto, las preguntas que os vais a encontrar estarán relacionadas con el desempeño de las funciones que requiera una posición determinada. Por mencionaros algunas, podrían ser la iniciativa, la autonomía, la productividad o el liderazgo. Y las preguntas que os formularán serán, por ejemplo, ¿qué has hecho en tu trabajo actual o pasado para que sea más gratificante o efectivo? Cuéntame una situación que haya resultado un desafío para ti. ¿Qué estrategias utilizas para que para que tus colaboradores acepten tus ideas y objetivos? Os recomiendo que cuando os enfrentéis a una entrevista por competencias, es muy importante que podáis intuir qué os va a exigir la posición a la que optáis y que os preparéis ejemplos vividos en relación con este tipo de preguntas. Os recomiendo que sean hechos concretos, con soluciones ágiles y que en vuestra explicación incluyáis esta secuencia. ¿Qué sucedió? ¿Qué hice para solucionarlo? ¿Y qué resultados obtuve? Bien, pues para poner en marcha todo este proceso que hemos explicado hasta ahora de un Assessment Center online con las personas postulantes, me gustaría comentaros que hay un trabajo previo que realizamos con nuestros clientes para poder obtener la mayor eficacia posible. En este proceso lo que realizamos es un análisis del puesto, ayudándoles, en caso de que fuera necesario, a identificar las competencias del perfil deseado, no solo en cuanto a los conocimientos técnicos, sino, como ya habéis ido viendo, aquellas actitudes de las personas que estén en línea con los valores de su organización. Como al final las organizaciones adquieren el carácter de las personas que trabajamos en ellas, en esta fase es muy importante también hacer un análisis exhaustivo de la persona o personas responsables con las que se vaya a trabajar. Mirad, nuestra experiencia nos dice que este factor es clave, que poder hacer este match entre diferentes caracteres va a ser el éxito de la incorporación de una persona en un proyecto o el fracaso absoluto para todos. Una vez hecho este análisis, con la máxima transparencia posible, lo que se hacen es definir las competencias que se desean medir y se pasa al diseño de casos que se propondrá a los candidatos. Las reuniones con nuestros clientes, evidentemente, también se producen en plataformas digitales, evitando, como os comentaba en el caso con nuestros candidatos y candidatas, desplazamientos y pérdida de tiempo en estos procedimientos. No sé si hay alguna pregunta, Inma. No, puedes continuar. Hay algún comentario, pero vamos a dejarlo hacia el final. Sí. A ver, me gustaría poder pasar la presentación, pero no sé por qué. No sé por qué, perdonadme, pero se nos ha quedado estancada la presentación.
Bueno, lo que os iba a comentar por seguir la metodología del assessment ahora es que a partir de la fase de análisis del puesto con nuestro cliente, empezamos ya a trabajar nuestra estrategia metodológica con respecto a los candidatos. A partir de aquí, esta estrategia se va a centrar en definir los objetivos de las dinámicas para evaluar las competencias solicitadas, en la elección de los consultores o consultoras que van a llevar a cabo el proceso y en la selección de perfiles. Va a haber una segunda fase en la que vamos a llevar a cabo la recepción de los postulantes en la plataforma digital, la explicación de los objetivos de la sesión y las herramientas en línea de las que van a disponer para poder llevar a cabo todos aquellos ejercicios que les propongamos. En esta fase también se va a llevar a cabo el registro de conductas observables. Y en una tercera fase vamos a llevar a discusión los resultados, vamos a realizar los informes finales a nuestros clientes y los informes de resultados a nuestros candidatos. Inma, no sé si de alguna manera tú podrías manejar la presentación. Hola. Hola Eva, yo no tengo ¿No? el acceso, pero ahora van a ayudarte. Vale, perfecto. Bien, por no perder tiempo, luego os volveré a enseñar la presentación. Os habíamos presentado cuáles son las herramientas de medición que usamos. Comentaros que son tanto cuantitativas como cualitativas. También haremos pruebas individuales, como ya hemos comentado, y grupales. Deciros que las cuantitativas corresponden a la medición de los test, a todas las pruebas psicométricas que realizamos, a las pruebas en basket que hemos comentado antes, y las cualitativas van a ser todas aquellas que vamos a observar en la discusión de grupos o roleplay, entre otras. Ahora, cuando recuperemos la presentación, también veréis que os hemos incluido una tabla de registro para que podáis visualizar cómo vamos a través de esta tabla registrando y midiendo todas aquellas competencias que hemos definido previamente con nuestros clientes. Y finalmente, ahora lo volveremos a repasar. Os presentamos algunas de las herramientas en línea de las que os llevo hablando desde el principio para llevar a cabo los Assessment Center online y constarían principalmente de pizarras digitales que nos van a permitir hacer anotaciones en un grupo de discusión, herramientas para poder dibujar, lo cual también nos va a permitir trabajar online con los candidatos en dinámicas de planificación y organización. Y por último, una herramienta de grabación que nos va a permitir hacer pequeños clips durante la sesión y vamos a poder trabajar con ellos. O bien para llevar a cabo nuestro propio análisis o bien para proponerlos a los participantes en una solución acerca de algo sucedido en la sesión que también nos va a poder llevar a medir todas las competencias que estamos buscando. Bien, gracias. Nos habíamos quedado aquí. Como os comentaba, estas serían las fases, nuestra propia metodología, cómo procedemos una vez que ya hemos analizado las necesidades con nuestros clientes, la primera fase, la segunda fase y la tercera fase. Estas son las herramientas que hemos empleado. Como ya os he comentado, las vamos a dividir en herramientas cuantitativas y en herramientas cualitativas, tanto en las pruebas individuales como en las pruebas grupales de las que constan nuestros assessments. Para que tengáis una visión más gráfica, os hemos incluido este esquema conceptual de medición. Como veis, en la parte de la izquierda queda recogido el puesto de trabajo, todas aquellas competencias que hemos definido con nuestro cliente, comunicación, proactividad, creatividad, comunicación, aquellas que ellos consideren importantes, y vamos haciendo la medición de las mismas
obteniendo a través de la observación estos valores y siempre en una escala del 1 al 10. Las herramientas online de las que disponemos para poder llevar a cabo las dinámicas, como os comentaba, van a ser las pizarras interactivas. Nos ofrece algunas plataformas, algunas de dibujo y esta de grabación en pequeños clips para poder, insisto, trabajar o bien nosotros para analizar ciertos comportamientos durante las dinámicas grupales o bien también para proponerles en grupo que resuelvan una situación que se ha producido durante las dinámicas. Y ya para finalizar y por no extendernos mucho más y poder dar paso a algunas dudas y preguntas, os hemos preparado algunos tips para que podáis afrontar como candidatos y candidatas a la hora de presentaros a un proceso de Assessment Center, tanto si es presencial como es online. Pero sí que me gustaría que fuerais pensando ya en un futuro en el online, que la tecnología no está de paso y ha venido ya para quedarse. Os recomiendo siempre que seáis espontáneos y que seáis auténticos. Volvemos un poco al inicio de este webinar cuando hablábamos de aquellas competencias que tiene una persona en su ADN. Va a ser mucho más negativo que tengamos una aptitud impostada, que intentemos disimular algo que no somos, porque se va a detectar rápidamente y a lo mejor va en nuestra contra, porque es muy probable que no sepamos qué valores está buscando la organización, porque la mayor parte de las veces la consultoría tampoco nos lo comunica. En un assessment center online o presencial hay que ganar, hay que ir a ganar, pero no a cualquier precio. Una persona tiene que ser muy consciente de cuáles son sus debilidades y de cuáles son aquellas áreas de expertise y en las que no tiene experiencia. Ganar sí, pero también es muy importante y sobre todo en estos procesos ver que una persona sabe reconocer hasta cuándo, hasta dónde. No forcéis la maquinaria. Ser naturales, todo lo posible. Esto va unido al siguiente tip, que es lo que os acabo de comentar. Ten claras tus debilidades, ten claras cuáles son las situaciones que vas a poder asumir y las que no, porque esto no va a perjudicar, lo que va a hacer es favorecer. Nunca sabemos exactamente en el contexto en el que estamos y a lo mejor es mucho más valorada una persona con humildad que sabe ver cuáles son sus debilidades, una persona con humildad que dice me queda mucho más por aprender, que aquella que quiere estar al 100% en un ejercicio propuesto al que no va a llegar, porque no forma parte ni de su ADN ni de su área de expertise. Os recomiendo también que seáis claros o claras respecto a los puntos de vista, que no tengáis miedo a decir qué es lo que pensáis en una situación concreta, siempre y cuando nos comuniquemos de una manera agradable y educada. Es bueno que si somos una persona con un pensamiento rápido y analítico, que podamos plasmarlo. También es bueno que aunque necesitamos más tiempo de análisis, seamos capaces de verbalizar aquello con lo que estamos de acuerdo. Esto es tan fundamental como que al final, yo os lo digo siempre en todas las entrevistas, lo que vamos a hacer es que esos puntos de vista siempre sean coincidentes con los puntos de vista de la organización, porque, insisto, que se produzca ese match en valores, en forma de ser, va a ser el éxito para todos nosotros, para la consultoría, para el candidato y para el cliente que está buscando un perfil. Otra recomendación es que seáis agradables en todo el proceso. Hemos visto en nuestra experiencia personas pues, que se han ido frustrando durante el desarrollo del assessment online porque ha habido algo que han visto que el de al lado ha hecho mejor que ellos. Esto tiene mucho que ver con la humildad y con tener claras las debilidades, pero no por eso tenemos que tener un cambio de conducta con los compañeros que están a nuestro lado y con los que estamos participando en un proceso de selección o, insisto, no solo de selección, sino de desarrollo o de promoción interna. Recordad siempre que en un proceso de Assessment Center estáis trabajando en grupo. Todas las variables que observemos al respecto van a ser tenidas en cuenta. Procurad tener en cuenta a los otros participantes, activar la escucha activa y a partir de aquí intentad resolver
las actividades que se os propongan en grupos. Esto tiene que ver con nuestra vida en las organizaciones y nuestra vida en la realidad. Todo aquello que demostremos en un pequeño grupo lo vamos a poder llevar al cabo en una gran organización, en una pyme o donde nos incorporemos laboralmente. Bien, pues creo que con esto termino esta exposición de nuestro webinar. No sé, me comentaba Sinma que había alguna cuestión planteada. Sí, yo, bueno, Arturo nos comentaba en el inicio, cuando estábamos hablando de esas competencias más personales, ¿no? Nos dice, yo creo que si la gente empezara a valorar todo lo que tiene en su vida y dejar de quejarse por lo que no tiene, seguramente desarrollaríamos más, y dice, me incluyo, la empatía y daría lugar a un trabajo en equipo, ayudando al compañero, a la empresa y a uno mismo. Ser persona por encima de todo generará, bajo mi punto de vista, unos resultados increíbles. Y añade, ir a tu trabajo y darlo todo, no por nadie, sino por uno mismo. Es una realización personal muy grande que cambiaría muchas cosas. Sí, Pues, fantástico, fantástico, Arturo. Yo creo que no hay nada más satisfactorio que levantarse cada día contento, acudir a su puesto de trabajo y desarrollarlo con ilusión. Nos pasamos muchísimas horas al día trabajando y poder estar realizando algo que nos apetezca. Poder tener en cuenta, insisto, a nuestros compañeros y compañeras. Habrá con los que nos llevemos mejor, habrá con los que nos llevemos peor, ¿no? Pero al final es una globalidad y generar este clima de bienestar. Primero, por nuestro propio interés, porque no podemos estar luchando permanentemente con nuestro mundo emocional y situarnos en esa posición que comentas, Arturo, de queja permanente, ¿no? Yo creo que es mucho más fácil estarse quejando permanentemente, haciéndose la víctima, que desarrollar capacidades de valentía y decir algo que también has mencionado. ¿Qué he hecho yo mal por mi parte? ¿Cómo puedo corregir este comportamiento, ¿no? También en beneficio de los demás. Interesante aportación, Arturo. Muchas gracias. Perdona, Eva, en realidad es Marta, que nos decía Ah, que se había perdón. con el de su marido. Es Marta, es Marta. Gracias, Marta. Vale. Marta, muchísimas gracias y disculpa la confusión, que la verdad es que el sonido llega a destiempo y yo he leído a Arturo y efectivamente dice Inma que eres Marta. Gracias. Bien, nos comenta también a Cristina que le parece fundamental lo que comentas de tener en cuenta que en un assessment estamos en un grupo y a menudo hay personas que demuestran y resaltan sobre los demás por su iniciativa, pero no dan oportunidad a las aportaciones de los demás cuando se está decidiendo un caso conjunto con decisiones conjuntas. Entonces, el hecho de estar en un grupo, es verdad que hay habilidades que se observan y comportamientos que se observan cuando estás de forma individual, ¿no? Yo creo que es una de las grandes ventajas de hacer un Así es. assessment. Esa es la diferencia, ¿no? De que puedes ver Sí, comportamientos que de forma individual no. eso es. Eso es. Por eso, Inma, ya lo hemos comentado, pero aprovecho tu comentario para volver a lanzar nuestra propuesta, ¿no? En la propuesta que tenemos, ya sabes, desde aquí, desde Sanyu. Sí que es cierto que podemos contar con determinados softwares que, como he dicho, van a medir el talento, pues acompañados de la tecnología. Sí que es cierto que vamos a poder disponer de aquellas herramientas para hacer de manera individual y online, pero poder hacer este tipo de assessment center en grupo a través de plataformas digitales con estas herramientas que os he presentado y probablemente con otras que nos van a revolucionar todas las videoconferencias, ¿no? Porque la tecnología no para y nosotros lo que queremos es ir progresando a su lado. Poder utilizar estas herramientas que vamos a implementar para dibujar, para grabar, para escribir y tanto nosotros como consultoría y expertos como nuestros clientes puedan seguir observando ese comportamiento en grupo. Yo creo que las otras tecnologías, como ya os he comentado, están muy bien, nos acompañan y nos ayudan mucho, pero una de las grandes desventajas es que nos perdemos esa interacción grupal. Y al final
aunque cada vez menos, yo creo que vamos a trabajar presencialmente en determinados entornos. En un entorno productivo sí o sí va a tener que haber gente en producción, pero yo creo que ya a otros niveles el espectro oficina va a tener que cambiar. Pues es bueno que nos sigamos relacionando, por lo menos a través de una imagen, ¿no? Que también se van a poder reproducir de manera muy fiel todos esos comportamientos. Gracias, Cristina, por la aportación y a ti, Inma, también. Inma, te hemos dejado de oír. No sé si tú me oyes a mí. Perdona, sí, sí. Ahora. Gracias, Eva. Te decía que gracias por tu exposición. Yo creo que ha quedado claro. Si alguna persona tiene alguna duda o tiene alguna pregunta, nos lo puede hacer llegar a través de nuestra página web y los contestaremos sin ninguna duda. Así que gracias, Eva. Gracias a todos por participar y nos vemos en el próximo webinar. Buenos días. Buenos días y muchísimas gracias a todos y a todas. Y como dice Inma, aquí nos tenéis para cualquier consulta, cualquier cosa en la que podamos asesoraros o ayudaros. Gracias.